Hola queridos alumnos, ¿cómo están? Les saluda su profesor de secundaria, Cristian Mendoza Hidalgo. En este tema trataremos los organelos celulares. El término organelo celular se utiliza en la rama de la biología celular y es usado para referirse directamente a las subunidades o componentes de la célula, que están localizados en el citoplasma y que desempeñan una determinada función. Hay que tener en cuenta eso. No solo es que se encuentren en el citoplasma, sino que deben tener una determinada función. A los organelos también vas a encontrarlos con otros nombres como orgánulos, organoides o elementos de la célula. Todos estos son sinónimos. A los organelos lo vamos a clasificar de dos maneras, en organelos membranosos y organelos no membranosos. En este caso te estoy presentando a la lista de organelos membranosos. Como su mismo nombre dice, membranosos, ¿no? Son todos aquellos organelos que poseen una o más membranas. Vamos a desarrollar cada uno de manera independiente. Empezaremos con el retículo endoplasmático y terminaremos con el núcleo. Para el caso de los membranosos, nos damos cuenta que el retículo endoplasmático se divide en liso y rugoso. Entonces, ¿qué es el retículo endoplasmático? Es un orgánulo que se encuentra en el citoplasma de la célula eucariota y su función primordial es la síntesis de proteínas y lípidos. ¿Ok? Hay que recordar esto. La función principal del retículo endoplasmático es la síntesis de proteínas y lípidos. Dentro de la célula eucariota, este retículo endoplasmático se presenta como un complejo de sistema de membranas. Estas están dispuestas en formas de sacos aplanados. Estos sacos aplanados se les llama cisternas. Como hemos dicho, es un organelo membranoso, por ello está rodeado de una membrana. Se puede separar en retículo endoplasmático liso y retículo endoplasmático rugoso, recordemos eso, por medio del aislamiento o de la fracción. Veamos con mayor detalle lo que es el retículo endoplasmático rugoso y liso. Como vemos, en el rugoso se caracteriza por la síntesis de proteína. En la imagen podemos apreciar estos puntitos negros. Esos puntitos negros son los ribosomas. Los ribosomas ayudan a la síntesis de proteínas. Ahora, la parte que no contiene ribosomas es el retículo endoplasmático liso. Como nos dice acá en esta diapositiva, tiene la misma estructura que el retículo endoplasmático rugoso, pero carece de ribosomas. Más bien, en el retículo endoplasmático liso se sintetizan lípidos. Estos lípidos que se sintetizan en el retículo endoplasmático liso pueden ir a conformar parte de la membrana celular y en el caso de algunas células especiales, sintetizan lo que son hormonas esteroideas, se encargan de la detoxificación celular, ya sea de drogas o metabolitos, y también capturan el calcio. En este caso podemos ver acá una célula. Dentro de esta célula se encuentra el núcleo, el cual es rodeado por el retículo endoplasmático. Esta imagen de acá lo vamos a ver con mayor detalle acá. Entonces, todo lo que vemos con puntitos, todo lo que vemos con puntitos, es el retículo endoplasmático rugoso. Y lo que no tiene puntos es el liso. Es simple la diferencia, ¿no? Estos puntos de acá son los ribosomas, no olvidar. ¿Y para qué sirven los ribosomas? Para la síntesis de proteínas. Mientras que el retículo endoplasmático liso, ¿de qué se encarga? De la síntesis de lípidos. Ahora veamos lo que es el aparato de Golgi. El aparato de Golgi es un organelo celular de una sola membrana que tiene una función de modificar, almacenar y exportar proteínas sintetizadas en el retículo endoplasmático. Recordemos que las proteínas son sintetizadas en el retículo endoplasmático rugoso. Esas proteínas van a llegar a lo que es el aparato de Golgi. Estas proteínas dentro del aparato de Golgi va a ser transportado a lo largo de sus cisternas, en las cuales van a actuar diferentes enzimas que van a modificar estas proteínas. Estas proteínas, por ejemplo, van a recibir fragmentos de glúcidos o carbohidratos y se van a volver glucoproteínas. Si reciben fragmentos de lípidos, se van a volver lipoproteínas. Y si se mezclan los glúcidos con los lípidos, se forman los glucolípidos. Estas proteínas se van a empaquetar en membranas. De esa forma se van a formar vesículas. Hay dos tipos de vesículas. Tenemos las vesículas secretoras que llevan las proteínas al exterior de la célula para que éstas sean liberadas. Por ejemplo, tenemos las hormonas. Y también tenemos las vesículas de almacenamiento, donde estas proteínas se van a almacenar y se van a guardar hasta el momento en que sean utilizadas. Nos podemos dar cuenta que el aparato de Golgi funciona como una oficina de correo, debido a que se encarga de recibir, almacenar y distribuir a las proteínas como si fuera una correspondencia. En esta imagen podemos apreciar cómo del retículo endoplasmático rugoso están saliendo las proteínas que van a viajar hacia el dictiosoma del aparato de Golgi. Y dentro del dictiosoma va a viajar a través de sus cisternas para que finalmente esa proteína sea envuelta en una vesícula, ya sea una vesícula secretora o una vesícula de almacén, como en el caso de los lisosomas. Ojo alumnos, no confundir dictiosoma con aparato de Golgi. Muchos libros, como en este caso, cometen el error de poner aparato de Golgi y solo poner una imagen de un dictiosoma. Entonces, ¿qué es el aparato de Golgi? El aparato de Golgi va a ser el conjunto de todos los dictiosomas de tu célula. O sea, todos los dictiosomas de tus células forman el aparato de Golgi. A su vez, los dictiosomas están formados por estos sáculos, como podemos ver acá, estos sáculos varios. Cada sáculo se llama cisterna. Y también podemos ver acá cómo se van formando lo que son las vesículas de almacenamiento o secretoras. Ahora hablaremos de los lisosomas. Los lisosomas también son estructuras membranosas, ya que poseen una membrana.
En su interior van a tener enzimas. Estas enzimas se van a encargar de digerir el material que está dentro y fuera de la célula. En otras palabras, son el estómago de la célula. Como se encargan de digerir, van a tener un pH muy ácido. El pH de los lisosomas es de 4,8. Es por ello que pueden destruir bacterias que entran a la célula. Estas bacterias van a entrar por endocitosis, recordamos. Pueden ser fagocitosis o pinocitosis. También de esa forma también destruyen virus. Los lisosomas también participan en los procesos de autólisis, autofagia y la autodestrucción, la cual también es conocida como muerte celular programada o también apoptosis. Ojo, lo estoy resaltando por alguna razón. Puede ser pregunta de examen. Los lisosomas están presentes en todas las células eucariotas, menos en las células eucariotas vegetales. Los lisosomas se originan a partir de lo que es el aparato de Golgi y también el retículo endoplasmático rugoso. Como hemos dicho, dentro de este lisosoma vamos a encontrar varias enzimas. Más o menos se han identificado más de 40 tipos de enzimas. La enzima más común de todas es la fosfatasa ácida. Ahora, las otras enzimas hay que recordar que siempre terminan en asa. Por ejemplo, las que degradan proteínas, proteasas. Los que degradan ácidos nucleicos, nucleasas. Las que degradan lúcidos, glucidasas y también lisosimas. Y las que degradan lípidos, las lipasas o las fosfolipasas. Estoy resaltando de nuevo la enzima más común, la cual es la fosfatasa ácida, porque puede ser pregunta de examen. En la siguiente imagen podemos observar lo que es el lisosoma y dentro de este lisosoma va a estar las enzimas. Si hacemos un corte aquí, se va a ver así. Acá están las enzimas dentro del lisosoma. Ahora pasemos a hablar de los peroxisomas. Los peroxisomas son organelos presentes en las células eucariotas que flotan en el citosol y cumplen funciones metabólicas como la oxidación y la eliminación del peróxido de hidrógeno. Entonces, esta es la fórmula del peróxido de hidrógeno, H2O2. También ayudan a eliminar moléculas como etanol y ácidos grasos. Las células hepáticas, las células del hígado, son una de las células que tienen abundantes peroxisomas. Ahora hablaremos de los glioxiosomas. Los glioxiosomas también son organelos membranosos que se encuentran en las células tipo vegetal. Estas se encuentran particularmente en los tejidos que se encargan del almacén, por ejemplo, en las semillas. En las semillas encontramos bastantes lípidos. También podemos encontrarlo en lo que son los hongos filamentosos. Hay que recordar que de las semillas es lo que se hace el aceite, ¿no? Ahí tiene bastantes lípidos gracias a los glioxisomas. Ahora hablaremos de las vacuolas. Las vacuolas son organelos celulares presentes en todo tipo de célula eucariota. También podemos encontrarlo en casos raros en células procariotas. Pero en sí, donde más destacan es en la célula eucariota vegetal. Las vacuolas son compartimientos cerrados. Estos están rodeados por una membrana plasmática, ya que dentro de la vacuola vamos a encontrar generalmente agua y enzimas, aunque en algunos casos puede contener partículas sólidas, por ejemplo azúcares, sales, proteínas y otros nutrientes. En la imagen podemos apreciar esta vacuola gigante dentro de la célula vegetal. En la célula animal también hay vacuolas, pero son pequeñitas, se ve como puntitos de agua. Ya hemos visto anteriormente que cuando esta vacuola crece, hace turgencia en la célula vegetal. Ahora hablaremos del mitocondrio. El mitocondria es un organelo citoplasmático de las células eucariotas. Nos damos cuenta que tiene forma ovoidal, ovoide. Tiene doble membrana y en su interior va a contener lo que es ADN. Entonces, el mitocondria tiene su propio ADN. Hay una teoría mitocondrial, la cual nos menciona que el mitocondria era un organismo independiente, una célula procariota, podríamos decirlo así. Esta se unió con otras células y formaron lo que hoy en día es la célula eucariota. La función principal del mitocondria es la producción de energía mediante el consumo del oxígeno. A través de esto van a producir dióxido de carbono y agua como productos de la respiración celular. Todo este tema lo vamos a ver con mayor detalle justo cuando hagamos respiración celular. Es por eso que no me estoy ahondando en lo que es el mitocondria. He ampliado la imagen de la anterior diapositiva para observar con mayor detalle al mitocondria. Podemos observar su doble membrana, una membrana interna, una membrana externa, doble membrana. También podemos observar su propio ADN, tiene su ADN circular. Tiene también estos puntitos, los cuales son los ribosomas. Y esas prolongaciones se conocen como crestas mitocondriales. También mencionan la partícula F, pero no se ve. Eso lo vamos a ver con mayor detalle, como le dije, en respiración celular. Ahora hablaremos de los plastidios. Los plastidios también son conocidos como plastos o plástidos. Son organelos celulares eucarióticos, propios de las plantas y las algas. Su función principal es la producción y almacenamiento de importantes compuestos químicos usados por las células. Así también juegan un papel importante en los procesos como la fotosíntesis, síntesis de lípidos y aminoácidos, determinan el color de las frutas y las flores, y otras funciones más. Hay dos tipos de plasto claramente diferenciados según la estructura de sus membranas, y lo estoy resaltando porque puede ser pregunta de examen. Tengo los plastos primarios, que se encuentran en la mayoría de las plantas y algas, y también tengo los plastos secundarios, los cuales vamos a encontrar en el plancton. En la siguiente imagen podemos apreciar el origen de los plastos. Tengo que a partir del proplasto se forma lo que es el etioplasto y también se va a formar lo que son los leucoplastos. De estos etioplastos se van a diferenciar en cromoplastos y cloroplastos. Recordemos que el cloroplasto es uno de los más importantes, ya que aquí se realiza la fotosíntesis. Y también tengo los cromoplastos, ¿no?
que se encargan de dar colores, por ejemplo, a lo que son las hortalizas, frutas, las flores, etcétera. Y también tengo los leucoplastos. Leuco significa blanco, entonces son plastos blancos. Y este se subdivide a su vez en proteinoplastos porque almacena proteínas, oleoplasto porque almacena lípidos y amiloplasto porque almacena almidón. A los oleoplastos también los encontré con el nombre de lipoplastos, ya que almacenan lípidos. Hay que tomar en cuenta que acabo de mencionar los tres, cloroplasto, cromoplastos y leucoplastos, porque esto también puede ser pregunta de examen. Ahora hablaré del núcleo, pero de manera breve nomás, porque hemos hecho una clase entera solo del núcleo. El núcleo celular es una estructura membranosa que generalmente se encuentra en el centro de las células. El núcleo va a contener la mayor parte del material genético celular, el cual está organizado en forma de moléculas largas y lineales, conocidas como ADN. A su vez, este ADN está comprimido por las histonas que forman el nucleosoma y luego terminan formando lo que es la cromatina. Hay que tener en cuenta esto, el núcleo celular va a operar como una torre de control, ya que su misión principal es preservar el material genético y ponerlo en funcionamiento cuando sea necesario. Lo estoy poniendo en negrita por si acaso. La información que guarda el núcleo ayuda a procesos como división celular y síntesis de proteínas. En la siguiente imagen podemos apreciar al núcleo celular. No confundir núcleo con nucleolo, son cosas diferentes. Vemos que el núcleo tiene varias partes, ¿no? Lo que son los poros nucleares, los nucleosomas, el nucleolo, la cromatina. Todo esto lo vamos a ver en el tema del núcleo, no se preocupen, no lo voy a abarcar acá. Ahora veamos el segundo grupo de clasificación de organelos, los organelos no membranosos. Como su mismo nombre lo dice, son todos aquellos organelos que no poseen membranas. Iremos mencionando uno por uno, así que empecemos con los ribosomas. Entonces, ¿los ribosomas qué son? Son complejos supramoleculares, quiere decir que está formado por bastantes moléculas. Estas moléculas son ácido ribonucleico y proteínas ribosómicas. Los ribosomas los vamos a encontrar en todo tipo de célula, procariota, eucariota. En las eucariotas tenemos una sección, la sección es la célula del espermatozoide. Ahí no vamos a encontrar ribosomas. Los ribosomas son los centros celulares de la traducción genética. ¿Qué quiere decir esto? Que hace posible que los genes sean expresados. Los ribosomas están formados por dos subunidades. Estas subunidades se van a encargar de acoplar los aminoácidos para que luego se sinteticen las proteínas. Hay que tener en cuenta que el ribosoma es el organelo más abundante de toda la célula. En la siguiente imagen podemos apreciar al ribosoma. Como hemos dicho, tiene dos subunidades, subunidad menor, subunidad mayor. También dijimos que el ribosoma hace posible la expresión de los genes. ¿Y cómo hace esto? Simplemente el ARN mensajero trae la información del ADN. Entonces el ARN mensajero va a entrar en lo que es el ribosoma. Y ahí se va a encontrar con el ARN de transferencia. El ARN de transferencia trae los aminoácidos y estos aminoácidos empiezan a sintetizar en proteínas dentro del ribosoma. Es por eso que el ribosoma hace posible la expresión genética. Pero no te preocupes por este tema, ya que vamos a hacer una clase específicamente para lo que son ARN mensajero, ARN de transferencia y el ADN. En sí, el ribosoma es un organelo muy pequeño. Aún así, el ribosoma de la célula procariota es más pequeño que el ribosoma de la célula eucariota. Ahora hablaremos de los proteosomas. Los proteosomas o proteasomas son complejos proteicos grandes. Estos están presentes en células eucariotas, también encontramos en arqueas, así como también en algunas bacterias. Estas se encargan de realizar la degradación de proteínas, la cual es denominada proteólisis. Estas proteínas que ellos degradan son proteínas no necesarias o también son proteínas dañadas. En las células eucariotas, estos proteosomas generalmente se encuentran en el citoplasma. En la siguiente imagen podemos apreciar lo que es el proteosoma. Este está formado por dos subunidades. La subunidad de color rojo tiene 19 de sedimentación, mientras que el azul tiene 20 de sedimentación. Sé que alguna vez tú has visto un triturador de papeles, ya sea en vida real o por película. Tú colocas el papel, lo degrada y sale el papel cortado en cuadritos, ¿no? Ese mismo proceso va a pasar acá, solo que en vez de papel vamos a usar proteínas. Cuando en nuestro organismo hay una proteína que no está cumpliendo su función o que está dañada, esta va a ser atrapada por la proteína ubiquitina. En este caso estamos viendo una cadena poliubiquitinada, ya que está atrapando esta proteína. Y esta cadena poliubiquitinada va a llevar a esta proteína sin función directamente a los proteosomas. Y como te dije, los proteosomas actúan como un triturador. Entonces, esta proteína cuando entre se va a fragmentar. Por ello tengo acá fragmentos de esa proteína como péptidos y la ubiquitina. Ahora hablaremos de las chaperonas. Las chaperonas son un conjunto de proteínas presentes en todas las células, cuya función es ayudar al plegamiento de otras proteínas recién formadas en la síntesis de proteínas. El nombre chaperona viene de esas mujeres que ayudaban a otras a dar a luz en sus casas. Entonces nosotros observamos acá que esto de aquí es el ribosoma. En este ribosoma está naciendo esta proteína. Poco a poco se forma la proteína y se suelta. Entonces, así como está esta proteína, no está completa aún.
Para completarse tiene que pasar por las chaperonas. Dentro de la chaperona, esta proteína inmadura va a madurar. ¿Y cómo es esto? Plegándose según la función que va a cumplir. En el siguiente cuadro hacemos una comparación entre las chaperonas y el proteosoma. Ojo, recuerda, uno de estos dos te puede venir en el examen. O bien te vienen las chaperonas o bien te viene el proteosoma. Mientras que la chaperona ayuda a madurar a una proteína inmadura, dándole la forma correcta para que funcione, el proteosoma va a degradar esa proteína que no cumple una función. Si hay una proteína inmadura que no cumple ni una función, entonces el proteosoma la va a degradar. También si es una proteína dañada, ¿no? Que ha sido desnaturalizada. En cierta forma cumplen funciones opuestas. Ahora hablaremos del centriolo. El centriolo es un organelo de estructura cilíndrica, constituido por tripletes de microtúbulos, los mismos microtúbulos que forman parte del citoesqueleto. El centriolo casi siempre se presenta en pares. Cuando está en pares ya se llama centrosoma, y este se hace visible cuando la célula entra en división celular. Entonces, del centriolo va a emerger una estructura llamada uso acromático, el cual es muy necesario en la división celular. Veamos la siguiente imagen. Como les dije, cuando los centriolos se presentan en pares se llama centrosoma. Ahora, este está formado por tripletes, contamos uno, 2, 3, cada triplete de microtúbulos. Los centriolos se hacen muy evidentes en la división celular, ya que de ellos se va a emerger el uso acromático como acá. Toda esta línea negra que estamos viendo acá es el uso acromático que ha emergido del centriolo. Bueno, alumnos, cuídense. Ahí estaríamos acabando la clase. Como hemos hecho un tema referido a la célula, decidí poner al Android Cell.